Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta sesión virtual. En esta ocasión, dentro del módulo 4, tocaremos un tema bastante interesante, el cual se titula los sistemas de información gerencial o de gestión. ¿Y qué son estos sistemas? Vamos a hablar acerca de que son sistemas que tienen por objetivo suministrar distintos niveles a la empresa de información necesaria para la toma de decisiones. Eso, en resumen, es que estos sistemas de información recolectan, procesan y muestran aquella información que, dependiendo del usuario, sea una información específica para tomar alguna decisión en el día a día o por periodos de tiempo estipulados. Ahora bien, en el contexto económico actual, tiene una gran relevancia que las empresas y los tomadores de decisión tengan información disponible de forma oportuna. Es por eso que se ha desarrollado a nivel empresarial, y para algunos tendrán conocimiento y otros no, en los llamados sistemas ERP o Enterprise Resource Planning, ¿verdad? Que son los encargados de recolectar o procesar información por parte de las áreas operativas y que se procesan posteriormente y se transforman en una información puntual. Tal como lo hemos visto alrededor de toda esta semana, hemos hablado de los datos, que los datos, para que tengan sentido, deben de procesarse y alguien debe de evaluarlos. Entonces los tomadores de decisión requieren que esta información sea lo más clara posible y que sea de forma más instantánea también. Ahora bien, cuando hablamos de sistemas de información, datos, hablamos esencialmente de que se deben de integrar los procesos. Como ustedes bien lo saben, las empresas tienen diferentes departamentos y cada departamento hace procesos muy diferentes. Sin embargo, la visión de proceso lo que nos establece que todo se va a un macro proceso. O sea que lo que hace cada departamento abona hacia una sola visión. Entonces, los sistemas de información tienen esa visualización, que se genere toda esa información, se acumule de todos los procesos de los demás departamentos, a fin de que se obtenga información precisa. Ahora bien, los sistemas ERP, tal como lo hablamos, son por procesos. Vamos a hablar de algunos que son un poco más relevantes, como son, por ejemplo, en una empresa, el área de producción. Recuérdese también que no significa que sea algún tipo de producción, acá hay que verlo un poco más general. Todas las empresas tienen producción. Algunos pensarán que por ser de servicios no lo tienen, y es al contrario, ellos también tienen una producción. Entonces, eso, la producción, recuerden que es todo el proceso que se tiene que realizar con el producto para que llegue hacia el consumidor final. Entonces, tiene que ver que el ERP recolecta la información de producción, recolecta la información que se genera en contabilidad, en las logísticas, en la parte de los inventarios, con recursos humanos. Imagínense integrar esa parte que es tan importante a veces para la planificación del recurso para ciertas temporadas o para X proyectos, y esto lo que genera es más practicidad, obviamente, a un nivel de tomadores de decisión. Para todo ello se debe de armar un solo conjunto de procesos que integren el resto de departamentos. Ahora hablemos cuáles son esos ERP que se podrían mencionar, que han sido más emblemáticos. Estos son, por poner ejemplos, algunos. Habrán otros, posiblemente ustedes han trabajado con alguno en alguna ocasión, y si no lo han trabajado, pues es bueno que se vayan tropicalizando y vayan investigando un poco qué son estos sistemas. Normalmente cuando ustedes vean si es que no están trabajando o posteriormente están aplicando a unas plazas, siempre solicitan de alguna forma tener cierta experiencia, por ejemplo en SAP, creo que es uno de los más comunes que hoy en día se solicitan. El SAP es un sistema ERP. Acá ustedes lo están visualizando, ¿no? Entonces podemos definir que hay diferentes ERP dependiendo de las necesidades de cada una de las empresas y depende del tamaño de la empresa. Sin embargo, no olviden que todos tienen el mismo proceso, solo cambia la dimensión. Yo he trabajado personalmente con SAP y con Odoo, y actualmente pues también trabajo con la parte de Softland. Softland es un ERP bastante interesante
que le permite igual, ¿verdad?, procesar información y generar información, tablas, datos, para que posteriormente sean transformados hacia otros aplicativos que permitan visualizar esa información y tomar decisiones. En eso se basan los ERP. Ahora hay diferentes niveles a los cuales los sistemas se van a utilizar. Estamos hablando desde la parte inicial de la empresa, que es la parte operativa, que es donde está la mayoría, sentado prácticamente toda la empresa para hacer la cadena de valor. Y ahí tenemos que normalmente no son decisiones estructuradas tan enfáticas, sino que son más que todo son decisiones repetitivas. O sea, por ejemplo, el área de contabilidad toma decisiones a su nivel, pero normalmente son repetitivas, entonces no requiere mayor de estatus para orientar a la empresa hacia otra visión, pero sí toma decisiones. Y esas decisiones normalmente, por ejemplo, en el área de contabilidad ya están estructuradas: declaración de IVA, renta, cómo se va a generar la factura, todos los elementos que integren, por ejemplo, ese proceso que de alguna forma se puede ver sencillo, pero que a la larga puede afectar márgenes, puede afectar rentabilidades, puede afectar precios. Si, por ejemplo, el área contable no define correctamente el tema de importaciones, de declaración del impuesto, que todo esto al final agrega al costo del producto, obviamente no se va a tener una buena definición del margen y no se van a tener utilidades. Entonces es muy importante que cada uno de los niveles, tanto el operativo, el táctico y el estratégico, tengan muy bien definidos y cuáles son sus procesos, y el ERP integra todo eso, integra todos estos datos, toda esta información que se genera en estos niveles para que se tomen decisiones. Entonces, por ejemplo, el nivel más complicado es el estratégico. ¿Por qué? Porque a veces se toman decisiones que no están necesariamente estructuradas y son un poco más complejas. Por ejemplo, la decisión de integrar un nuevo servicio, un nuevo producto, hacia dónde se va a dirigir la empresa, qué es lo que busca, cómo pretende crecer. Entonces a veces no son decisiones que necesariamente han sido con un guión, ¿verdad?, para poderlos realizar. No, a veces son del día a día. Y normalmente, por ejemplo, ustedes están trabajando actualmente realizando un trabajo aplicado en donde ustedes ven de manera en vivo todos estos tipos de niveles. Obviamente no lo tenemos a nivel de sistema, que uno podría decir que es algo separado, pero al final no lo es, sino que es algo integrador. Entonces es importante que ustedes generen ese conocimiento. Como podrán ver, a un lado de la lámina les dice que en el nivel operativo se generan los datos, que luego en el nivel táctico se convierte en información y que para el nivel estratégico se convierte en conocimiento. Cómo está funcionando la empresa prácticamente y hacia dónde nos vamos a dirigir. Bueno, algunos sistemas de información importantes que últimamente ustedes pueden ver, escuchar por los medios por diferentes fuentes de información les puede llegar. Existen los BI, que es el Business Intelligence, los CRM, para el tema de la relación. Incluso para eso hay un sistema que integra la información del postventa, para el seguimiento y para la recompra. En el caso de Supply Chain Manager, que es para el tema de los abastecimientos, para ver cómo se está administrando la parte del inventario. Sobre todo en todas las empresas es muy importante porque no pueden tener inventario mucho tiempo, se les requiere rotación. Y eso implica también decisiones de compra, decisiones de almacenaje y los diferentes modelos de inventario que existe, primeras entradas, primeras salidas, etc. Y luego también tenemos que estos sistemas incluso incluyen el business o el comercio electrónico. Un ejemplo palpable de estos sistemas en su funcionamiento, tenemos por ejemplo que hoy en día, después de la pandemia del COVID-19, se han quedado muchas tiendas, supermercados ya ofreciendo el servicio en línea de sus productos. Entonces, el servicio en línea, si ustedes lo han utilizado, alguna vez lo han navegado, podrán ver productos, podrán ver precios, pero para que esa información se refleje hacia el usuario, en este caso el cliente, tiene que estarse alimentando constantemente de inventario, de precios, costos, se me generan toda la parte operativa, toda la parte táctica de la información que se está generando y que el usuario final solo está viendo una imagen con un precio.
pero al hacer la compra eso incluso puede estar afectando los inventarios, la rotación, la cantidad de producto que se debe de comprar. Ellos, por ejemplo, los supermercados tienen en línea, pero también tienen físicamente, tienen que integrar todo lo que están realizando en ese momento. Al momento que usted hace una compra, seguir supliendo, por ejemplo, más inventario, más productos, generando más órdenes de compra hacia sus proveedores, etcétera, ¿verdad? Entonces, incluso para la planificación del envío a las casas, envío al usuario final también, porque hay que planificar los tiempos, la disponibilidad de la ruta, etcétera. Entonces es muy importante, en el caso, una parte muy importante en los supermercados de hoy en día, han invertido mucho y fuertemente en este tipo de tecnología porque les interesa que su cadena de valor funcione como reloj o que obviamente el usuario no perciba, en este caso el cliente no perciba qué es lo que está detrás de todo, sino que genera la información de forma tan práctica que solo das un clic y compras. Y eso aplica, por ejemplo, a las tiendas internacionales en línea como AliExpress, como eBay. eBay es una de las internacionales que ha desarrollado muy bien este tema. Entonces es muy importante que visualicemos, porque en algún punto podríamos estar trabajando con una empresa de ese nivel o con microempresarios que requieran de alguna forma una orientación hacia cómo deben de trabajar su sistema de valor. Ahora bien, los ERP, como les mencionaba, integran todos los procesos de la cadena de valor. Al final lo que se ofrece al cliente, que es ese valor agregado al cual nosotros pretendemos hacerle llegar y que nos va a dar a nosotros nuestro margen de ganancia. Como lo podemos ver en la imagen, tenemos las actividades primarias, la logística de entrada, las operaciones, logística de salida, el marketing y el servicio. Y en las actividades de soporte que están la infraestructura de la empresa, la gestión de recursos humanos, desarrollo de tecnología y compras. Todos estos procesos que se pueden ver por separado, pero que al final Porter nos pone en la parte de la cadena de valor, los sistemas de información integran cada uno de estos departamentos para que puedan funcionar como un engranaje total y generar toda aquella información requerida y necesaria para toma de decisiones. Por eso son muy importantes hoy en día los sistemas de información. Por ejemplo, un ejemplo para simplificar este tipo de sistemas, veamos unas gestiones en cobros. Por ejemplo, hay diferentes etapas dentro del proceso. Tenemos a los clientes, que podría ser en el caso de las ventas, facturación, que ahí está involucrado todo el tema de incluso de contabilidad, y luego tenemos digamos el departamento de créditos y cobros. En el caso de las ventas, pues se requiere que el área de ventas, el área comercial, debe de estar proporcionando la información del cliente total, dirección, nombre completos, y tiene que estar proporcionando los teléfonos y contactos. Luego tenemos incluso correos electrónicos desde el inicio. Luego tenemos el área de facturación, que tiene que estar generando información acerca de las facturas, el registro de la factura, así como enviar al cliente su factura. Entonces tenemos el área de la facturación. Desde ahí ya se generan otros datos. Pero ¿qué le facilitaría esto al departamento de créditos y cobros? Bueno, el seguimiento a las facturas. Si facturación, por ejemplo, no genera esa información de forma fiable, de forma veraz, el departamento de créditos y cobros no tendría, por ejemplo, el seguimiento oportuno. Podría estar implementando recordatorios a través de ¿qué? De los contactos que el departamento del área comercial proporcionó, correos, teléfonos, y los toma de esa información para hacer su gestión. Y por último, para generar reportes para análisis de la cartera. ¿Qué significa eso? Revisar antigüedades. Entonces, toda esta información que se genera, que se podría ver por forma separada, al final se integra y se hace una sola para ciertas tomas de decisión, y como lo mirábamos anteriormente, para tomas de decisiones estructuradas como no estructuradas. Ahora, ¿qué ventajas tienen los sistemas de información? Por ejemplo, nos ayuda a integrar información, excelente, ¿no? Importante. Pero ¿cuáles son los inconvenientes? No es tan barato implementarlos. Requiere, por ejemplo, hoy en día, como lo mirábamos en los ejemplos, que son paquetes ya destinados, preelaborados. Informática los maneja como paquetes sin poderlos modificar y hay que comprarlos. Entonces, muchas veces las empresas no tienen esa capacidad o deben de analizarlo. Integra la información para el cliente, ¿verdad? En esta parte pues, no se toma toda la información del cliente en un único sistema. Eso es lo que es una de las ventajas más importantes. Pero ¿cuáles son los costos?
Bueno, muchas veces se requiere contratar de personal externo para darle seguimiento e implementar el sistema. También hay otra ventaja: estandarizar y acelerar los procesos de fabricación. Al obtener una demanda fluida, al conocer la demanda fluida de los productos, por ende se pueden estandarizar ciertos procesos y acelerarlos. Pero, ¿cuáles son los inconvenientes? Que se deben de estar redefiniendo los procesos, o sea, hay que estar reestructurando, y eso obviamente lleva cierto tiempo. También se podría ver como un inconveniente. ¿Por qué? Porque ahí no es tan rápido. Aunque podamos conocer la información, muchas veces implementarla cuesta más. Nos ayuda a reducir el inventario. ¿Por qué? Porque vamos teniendo el día a día la demanda del producto, por ejemplo. Lo vamos conociendo, no necesitamos saturar las bodegas, porque ya sabemos cuál podría ser la demanda esperada. Pero a veces hay un problema de adaptación. ¿Por qué? Porque estos sistemas muchas veces no están diseñados para que puedan ser configurados y personalizados para la empresa. Ya vienen como un paquete. Entonces muchas veces no se pueden personalizar, o sale muy costoso personalizarlo, y las empresas no son iguales. También otra de las ventajas es que estandariza la información de recursos humanos. Eso es porque nos permite alimentar estos sistemas con información puntual del empleado, incluso conectarnos hacia registrar las horas de entrada, de salidas, el seguimiento, ayuda a mejorar la comunicación de los servicios, de los beneficios, etc. Pero también hay una desventaja, que es la integración, porque muchas veces no todos los productos informáticos que se ofrecen en el mercado se pueden integrar fácilmente con algún ERP con el cual estemos trabajando. También otra de las ventajas es la formación de nuevos usuarios, y eso es lo que hablábamos, ¿no? La demanda del personal capacitado en estos sistemas. Es a veces muy difícil encontrar que alguien conozca SAP, por ejemplo, o que haya usado Softland. Háganse memoria, de entre todo el grupo, o ustedes conocen cuántas personas saben ustedes que usa Softland, por ejemplo, o que ha usado SAP. Últimamente se han vuelto sistemas muy importantes acá en el país, pero todavía no todos saben utilizarlo al 100%, o al menos conocerlos. Otra de las desventajas, ¿verdad?, es la integración del almacén de datos y su posible conversión. Entonces muchas veces se tienen sistemas antiguos que deben de mudar a sistemas nuevos. Por lo mismo, ¿no? La tecnología evoluciona, la capacidad del equipo informático no es el mismo. A veces hay empresarios que pueden estar utilizando máquinas de 1990, y los nuevos sistemas ERP que se quieren implementar obviamente no van a ser adaptables, o si se adaptan no son igualmente de rápidos. Hay muchas situaciones que pueden ser más complejas para poderlo echar a andar y que funcione. Entonces eso también podría hacerse como un inconveniente. Ahora bien, hablemos de los principales sistemas que podemos encontrar en una empresa. Tenemos en la parte de los CSM, que es lo que hablábamos, que es el tema del supply, del caso de los proveedores, lo que tiene que ver con proveedores, compras, con distribución. Los ERP, que tienen que ver con la logística y la distribución. Los CRM, que tienen que ver con el seguimiento, ¿verdad? Eso es seguimiento postventa, recolección de información, etc. Y los CSM, que tienen que ver específicamente con los clientes. ¿Cuáles son las ventajas de los CRM? Bueno, algunos beneficios es que se puede prever la venta, se puede dar el seguimiento a un cliente. Por ejemplo, usted puede haberlo visitado hoy, retroalimenta usted el sistema que esté utilizando y va generando diferentes etapas de seguimiento hacia el cliente hasta que ya sea un cliente. Inicialmente puede empezar como un prospecto. Ese es un ejemplo. O puede ayudar a definir perfectamente las campañas de marketing, ser mucho más objetivas y más penetradoras hacia el mercado meta. Esa también podría ser otra ventaja de los CRM. En el caso de los supply, es el que tiene que ver con el tema del mercado. Algunos de los usuarios principales tenemos clientes, distribuidores, proveedores, socios, y algunos de los beneficios es que se puede estudiar de mejor manera el mercado, la demanda, nuestros inventarios, nuestras bodegas pueden ser de una rotación más efectiva, más eficiente. También puede restringir recursos y capacidades. Eso quiere decir que nosotros podemos conocer
perfectamente cuánto almacenaje necesitamos, o si nos vamos a necesitar muchachos o colaboradores en algún periodo de tiempo, como una temporada. Así como también se puede organizar el tiempo real de las entregas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ya empezamos a guardar o almacenar esos datos, ¿verdad? Por ejemplo, si ya la empresa implementó, por ejemplo, el GPS dentro de sus distribuciones, ya puede ir midiendo la capacidad que tiene para la distribución y posteriormente podría agendar o mejorar sus rutas de distribución. Entonces tiene que ver mucho esa parte. Y los ERP, que es el que la mayoría de las empresas utilizan para captar la información de sus operaciones, porque para eso se utiliza más que todo, tenemos finanzas, contabilidad, logística, recursos humanos y producción. ¿Cuáles son los principales beneficios? Se pueden hacer previsiones financieras, se puede hacer planificación, se puede planificar compras, gestión de materiales, almacenamiento, inventario, etcétera, ¿verdad? Y llevar el control de recursos humanos. Ahora bien, estos nuevos modelos, los nuevos modelos que están surgiendo hoy, sobre todo con la pandemia, obligó a muchas empresas a adaptarse a ser más colaborativos. ¿Qué significa eso? Que muchas veces el contacto entre compañeros, imagínense, en la misma empresa, bodega incluso puede estar en el mismo lugar, pero no necesariamente hay un contacto diario con esas personas, sino que, por ejemplo, si se genera un documento allá, puede ser perfectamente escaneado y lo puede ver otra área que requiera esa información en el momento que se genera ese documento. Entonces se vuelve más colaborativo, incluso hay chat internos, seguimiento a un proceso que se quedó estancado y se puede ir monitoreando cada una de esas etapas. Entonces se vuelve más integral. Incluso los proveedores, clientes, algunos ya tienen implementado que sus propios proveedores ya pueden ingresar y ver plataformas específicas donde se pueden ver facturaciones, pagos, previsiones e incluso la demanda, el producto que se requiere. Y el mismo proveedor solo baja la factura, baja la orden de compra, genera la factura, la envía y ahí mismo está gestionando automáticamente hasta sus pagos. Entonces es un boom de alguna forma que se ha venido generando y que la pandemia ha acelerado mucho. Hoy muchas empresas ya trabajan con esos modelos, por ejemplo Unilever ya maneja esos modelos que le generan ese modelo. Por ejemplo, Industria de la Constancia es otra que tiene un modelo donde ya el proveedor no es necesario que esté en contacto con su cliente y con el cliente consultándole, por ejemplo, si llegó el producto, no llegó el producto, llegó completo, no llegó completo, o cuándo van a agendar mi factura para pago, o si tienen una demanda nueva, o si necesitan más productos, sino que automáticamente por medio de clips, ¿verdad?, en la computadora, allá en la Industria de la Constancia empieza a mandar toda la información y todos sus requerimientos sin necesidad de estar llamando por teléfono. Entonces es muy importante que estos sistemas se vayan, poco a poco se irán expandiendo y poco a poco nos tocará a todos los que ya de alguna manera nos toque trabajar, pues estar interactuando con ellos. Ahora bien, ya hablamos de dos sistemas estos colaborativos, por ejemplo las no estructuradas, por ejemplo cuando se hace intercambio de documentos. Nosotros, por ejemplo, acá en la universidad con ustedes ya estamos trabajando en este sistema específico de Blackboard. Blackboard es un sistema de gestión que a la larga está siendo utilizado, ¿verdad?, como un medio para la implementación de clases. Ya ahí se gestionan documentos, ya se gestionan debates, ya se gestiona correo electrónico. Yo mando, por ejemplo, de Blackboard hacia ustedes, puedo mandar un mensaje, a la vez le cae un correo electrónico y en el día a día estamos interactuando. Entonces eso ha ayudado a que este sistema de información implementado por la universidad mejore la relación con el estudiante y pueda también el estudiante tener más amplitud. Ustedes ya pueden ver sus notas casi que de inmediato. Cuando antes me recuerdo que el docente se llevaba su papeleta, bueno, en la época en la que yo estuve, hacíamos el examen, se llevaba papeleta, a veces el docente pasaban 2-3 semanas sin darnos la nota, y ahora hemos pasado que sí podría haber un retraso, pero la nota ustedes automáticamente la van viendo, ¿verdad? Entonces eso facilita muchas cosas. También tenemos la parte de los sistemas de colaboración estructuradas, que ya hablamos de lo que les hablaba, ¿verdad?, que ya incluye una dinámica de procesos en todo el macro proceso de diferentes entes.
Como les mencionaba, se generaba una petición, por decirlo así, un ejemplo, de un cliente, de un proveedor. El cliente requiere producto, genera su orden de compra, se la manda al proveedor, el proveedor hace su proceso, el proceso al finalizar manda el producto, allá el cliente recibe, sube la información que debe de subir por haber recibido el producto y ahí viene el proceso, regresa hacia el proveedor debe de hacer sus procesos para subir su factura y verdad y ir generando esa información para que posteriormente el cliente le genere fechas. Entonces ahí ya, incluso si se dan cuenta en ese proceso tan sencillo como le he explicado, de que hay ahorro, bueno, te están mandando a un mensajero a dejar documentos, podemos estar ahorrando papel y mejorando los procesos. Últimamente en El Salvador está por implementarse, ya está en proceso de implementarse la factura electrónica. El gobierno de El Salvador decide tomar esa decisión y poco a poco muchas empresas van a mudar a eso. No se sorprendan cuando de repente escuchen de la factura electrónica, que ya no va a ser necesario ese modelo. Un poco lo he estado estudiando y ese modelo ya, por ejemplo, ya no requiere estar mandando la factura físicamente, sino que ya por correo electrónico le estará llegando a quien se le esté facturando. Entonces va a variar todo. Ya no es necesario almacenar todas las facturas, ni esperar 5 años para poder hacer de esa información, no, porque ya va quedando almacenada en cada uno de los respaldos que se tengan. Y con esto, estimados estudiantes, estaríamos finalizando esta sesión virtual. Los invito, como siempre, a seguir participando en todas las actividades que tenemos destinadas en la semana y espero poder seguir leyendo sus comentarios en cada uno de los debates que vayamos a aperturar.